Hay momentos en los que una noticia tecnológica no funciona como noticia, sino como síntoma. No importa solo lo que afirma, sino lo que desencadena, la manera en que reordena nuestras conversaciones, la velocidad con la que contagia expectativas, y el tipo de miedo o de esperanza que despierta en quienes la oyen. Cuando se dice que una herramienta de programación se construye sola, lo que entra en juego no es únicamente una discusión técnica sobre modelos y datos, entra en juego una pregunta más amplia. ¿Qué hacemos como sociedad con la idea de que el trabajo intelectual se vuelve reproducible, delegable, automatizable, y además capaz de mejorarse a sí mismo? En el corazón de ese relato se encuentra una escena que ya hemos visto en otras épocas, con otros nombres. Una innovación aparece. Un grupo reducido la comprende de inmediato. El resto la percibe como ruido de fondo. La innovación se vuelve tendencia, luego infraestructura y se filtra en procesos cotidianos. Cuando finalmente se hace visible para la mayoría, ya no es una herramienta, es una condición del mundo. Por eso estas historias suelen estar narradas con urgencia moral, como si el narrador quisiera sacudir al lector del letargo. Deja el teléfono, abre los ojos, esto será recordado como un punto de inflexión. Míralo ahora, porque después será tarde. El énfasis en la autoconstrucción es, en este contexto, una palabra potente porque toca una fibra cultural profunda. La frontera entre lo creado y el creador, porque durante siglos, las sociedades han organizado su sentido común alrededor de una jerarquía tácita. Los humanos diseñan herramientas y las herramientas amplifican capacidades humanas. En el 2026 la narrativa cambia cuando una herramienta participa en el diseño de su propia versión siguiente, como si el ciclo de creación ya no necesitara el mismo grado de intervención humana. Entonces, aparece un desplazamiento simbólico. El humano deja de ser el autor exclusivo y pasa a ser supervisor, curador, guardián de límites, o incluso espectador en ciertos tramos del proceso. Sin embargo, más importante que la literalidad de esa escena es su efecto social. Porque la frase "la IA se arregló sola" funciona como un disparador emocional porque condensa muchas ansiedades contemporáneas en una sola imagen. El sistema que deja de depender de nosotros, el trabajo que se reconfigura sin pedir permiso, el criterio de quién manda, que se vuelve difuso. Cuando la gente reacciona con fascinación o con temor, lo que está respondiendo no es solo a una mejora incremental en ingeniería de software, está respondiendo a una reorganización del mapa mental con el que comprende el mundo. En el campo del trabajo, por ejemplo, la programación ha sido, durante décadas, un emblema de la economía del conocimiento, una actividad altamente calificada, relativamente bien remunerada, y asociada al poder de construir lo nuevo. Pero, que una herramienta pueda tomar instrucciones vagas y producir sistemas completos no solo amenaza tareas específicas, altera identidades profesionales. No es menor que, en estos relatos, aparezca la idea de que los muros entre diseñador e ingeniero, entre producto y ejecución, entre idea y materialización, porque en la vida real, las profesiones no son solo conjuntos de tareas, son fronteras culturales, legitimidades, lenguajes, jerarquías. Cuando esas fronteras se vuelven porosas, el conflicto no es únicamente técnico, es simbólico y económico. Aquí conviene detenerse en la promesa o advertencia de la simultaneidad. Cunado dicen, en paralelo, múltiples tareas, mientras duermes. En realidad la automatización industrial desplazó músculos, y la automatización informacional desplaza atención. El valor de la simultaneidad no es simplemente hacer más, es producir un nuevo estándar de velocidad. En sistemas competitivos, cuando un actor puede operar a un ritmo superior, su ventaja no se limita a la eficiencia. Redefine lo que se considera razonable, porque lo que ayer era rápido, mañana es lento. Lo que ayer era suficiente, mañana es inaceptable. Y en ese cambio de estándar se esconden presiones, jornadas que se expanden, expectativas que crecen, ansiedad colectiva de quedar atrás. Ese es un punto clave, porque este tipo de herramientas no solo cambian el costo de producir software, cambian el costo social de no producirlo. Entonces, cuando el desarrollo se vuelve barato, la experimentación se vuelve obligatoria. Cuando lanzar una funcionalidad deja de ser una hazaña y se vuelve un trámite, la tolerancia a la inacción cae. Entonces las organizaciones que no se adaptan no solo pierden competitividad, pierden legitimidad, y se vuelven viejas no por su edad, sino por su ritmo. Por eso,
El discurso que anuncia reducciones de costos masivos, 80% o más, suele venir acompañado de una promesa de democratización. Más gente podrá crear, más rápido, con menos barreras, pero la democratización tiene un reverso. Cuando la producción se abarata también el error, la improvisación, la saturación. Entonces aparecen mares de software, mares de contenido, mares de decisiones automatizadas. En mares así, lo escaso deja de ser el código, lo escaso es el criterio. Porque la ventaja se desplaza desde saber escribir hacia saber elegir. ¿Qué construir? ¿Para quién? ¿Con qué impactos? ¿Con qué límites? ¿Con qué responsabilidad? La idea de que tu valor ya no reside en escribir código apunta en esa dirección, pero suele formularse como amenaza individual, cuando en realidad es una redistribución estructural. Cambian las tareas centrales, cambian los mecanismos de ascenso, cambian las formas de prestigio. En el viejo mundo, el prestigio técnico se acumulaba con horas de práctica manual, dominar sintaxis, patrones, herramientas. En el nuevo mundo de agentes, el prestigio puede migrar hacia quien formule mejor los problemas, diseñe mejores pruebas, detecte mejor los riesgos, entienda mejor la experiencia humana que el software media. Es un giro desde la ejecución hacia la gobernanza, pero ese giro no elimina el conflicto. Lo desplaza, porque la gobernanza también se captura, se monopoliza, se privatiza. Aquí aparece otra capa, la relación entre empresa y herramienta. Cuando una organización usa un sistema para revisar tickets, clasificar errores, proponer cambios y trabajar como un compañero de equipo, no solo cambia su productividad, cambia su cultura interna. ¿Quién recibe crédito? ¿Quién carga responsabilidad? ¿Quién es culpable cuando algo falla? En equipos humanos, el error se negocia, se explica, se aprende. Hay memoria social. En equipos híbridos, la tentación es culpar al sistema como si fuera un tercero, o eximirlo como si fuera una calculadora. En ambas reacciones son formas de evasión, pero en realidad, si una organización delega decisiones, debe delegarlas con condiciones, auditorías y trazabilidad. Si no, lo que se automatiza no es el trabajo, se automatiza la irresponsabilidad. La pregunta incómoda sobre quién está a cargo de la hoja de ruta toca justamente ese nervio, porque las hojas de ruta son, en el fondo, narrativas de poder. Deciden qué se prioriza, qué se pospone, quién gana, quién pierde, qué riesgos se aceptan, qué valores se sacrifican. Si una herramienta procesa feedback y propone qué construir después, no necesariamente está mandando, pero si está influyendo. En sistemas complejos, influir es una forma de gobernar. El problema no es que una máquina quiera algo. El problema es que los criterios de decisión pueden volverse opacos, y la opacidad, en sociedades tecnificadas, siempre beneficia a alguien. En este punto, el entusiasmo por benchmarks funciona como un lenguaje de legitimación, porque los benchmarks son útiles, aunque también son un ritual, son una forma de convertir una afirmación, es mejor, en una cifra. Mira el número. Pero el riesgo es confundir desempeño con impacto. Un sistema puede ser excelente resolviendo tareas en un entorno controlado. Sin embargo, producir daños sociales si se despliega sin gobernanza, puede mejorar la eficiencia y empeorar la justicia. Puede acelerar el trabajo y amplificar desigualdades entre empresas con acceso y empresas sin acceso, entre países con infraestructura y países sin infraestructura, entre trabajadores que se reconvierten y trabajadores que se vuelven prescindibles. Y aquí entra un tema delicado. Cuando se anuncia alta capacidad en ciberseguridad, se está reconociendo una ambivalencia que toda tecnología potente arrastra. No es solo una herramienta buena o mala. Es un multiplicador, que multiplica defensa y ataque, multiplica productividad y explotación, multiplica creatividad y fraude. En manos de actores responsables, puede elevar estándares de seguridad, pero, en manos de actores maliciosos, puede reducir el costo de dañar. Cuando el costo de producir un ataque baja, sube la frecuencia de ataques. Cuando sube la frecuencia, se normaliza la vulnerabilidad y la gente se acostumbra a que todo puede romperse. Ese arma de doble filo no es una frase retórica. Es una descripción sociológica del dilema. Las innovaciones que empoderan también redistribuyen riesgos. Casi siempre, quienes sufren los riesgos no son los mismos que capturan los beneficios. Las élites tecnológicas suelen experimentar la innovación como oportunidad,
Los grupos más precarizados suelen experimentarla como inestabilidad, no porque sean incapaces, sino porque el margen de error en sus vidas es menor. Cuando un profesional pierde eficiencia, se estresa. Cuando alguien precarizado pierde su empleo, se desploma. El mismo cambio produce efectos diferentes según la posición social. Por eso, cuando un texto se dirige a ti, al desarrollador, al dueño de negocio, al inversor, a la persona común, está dibujando un mapa de clases contemporáneas donde cada grupo oye la misma noticia y la traduce en una pregunta distinta. El desarrollador pregunta por su empleo y su identidad. El empresario pregunta por ventaja competitiva. El inversor pregunta por infraestructura y rendimiento. Y la persona común pregunta por el futuro del mundo en que vive. Lo notable es que esas preguntas no se resuelven en el plano individual, aunque el discurso las individualice. Se resuelven en políticas, en educación, en regulación, en cultura organizacional, en acceso equitativo, en instituciones capaces de amortiguar shocks. La imagen del bucle recursivo, donde el sistema que contribuye a crear a su sucesor, y ese sucesor al siguiente, opera como metáfora de aceleración histórica, que no es solo técnica, es psicológica, porque cuando se instala la idea de que todo se vuelve más rápido por sí mismo, la sociedad entra en un estado de anticipación permanente, perdiendo la calma, y la conversación pública se llena de futurismo ansioso. En 5 años, en 18 meses, para 2028, donde las fechas funcionan como amuletos, intentando ponerle un calendario a lo incontrolable. Pero hay una pregunta que suele quedar fuera de estas narrativas. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir con estas herramientas? Porque la tecnología no llega a un vacío moral, llega a instituciones, valores, incentivos. Un mismo sistema puede ser usado para reducir jornadas o para exprimir más, para democratizar creación o para concentrar poder, para hacer software más seguro o para inundar el mundo de productos frágiles, para liberar creatividad o para homogeneizarla. La dirección no la decide el modelo, la decide el ecosistema, empresas, estados, comunidades, hábitos, educación, cultura. Y aquí aparece la dimensión más importante, la que no se resuelve con benchmarks ni con asombro, la gobernanza del sentido. Porque si el trabajo de programar se vuelve más accesible, el trabajo de decidir se vuelve más ético, si el costo de construir baja, el costo de construir mal se multiplica, porque se construye más, si la velocidad aumenta, el riesgo de no mirar aumenta con ella. Entonces, la sociedad necesita nuevas formas de freno inteligente, con auditorías, trazabilidad, estándares, responsabilidad clara, alfabetización tecnológica masiva, y un tipo de humildad institucional que hoy escasea. El verdadero punto de inflexión no es que una herramienta escriba más código. El punto de inflexión es que el poder de construir se vuelve abundante, mientras el poder de decidir bien sigue siendo escaso. Esa escasez de criterio, de la ética y de la responsabilidad, es el lugar donde se juega el futuro. Si todo esto se consolida, veremos una transformación cultural profunda. La creatividad se volverá más barata, pero también más ruidosa. El trabajo se volverá más híbrido, pero también más incierto. La ventaja competitiva se concentrará en quienes puedan combinar tecnología con confianza, con instituciones, con un relato creíble de responsabilidad. Entonces la pregunta final no será, ¿puede la IA construir? La pregunta será, ¿quién define que vale la pena construir? ¿Con qué límites? ¿Y para qué clase de vida en común?